Nosotros somos ESAC, es una entidad sin ánimo de lucro que estamos en favor de promover los recursos de bajo coste, los recursos gratuitos, los recursos libres, para que de esta manera garantizarnos que lleguen al máximo de personas. Todo lo que hacemos intentamos que sea gratuito. Hoy tenemos la suerte de que Lucía está aquí, que es una gran experta en temas de comunicación emergente, comunicación de las personas que quieren comunicarse, pero hay que escuchar. Simplemente eso, daros la bienvenida, le paso la voz a Lucía y dejo de compartir la pantalla. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros este ratico para estar todos juntos y poder compartir, poder hablar de este grupo de alumnado que, aunque en ocasiones es minoritario, no por ello es menos importante. Y os lo quería agradecer también en nombre de ellos. El hecho de que esa lo hayamos publicitado con la imagen de una madre y un niño en un momento de intimidad, en una sala en Nusselt, no ha sido casualidad. Hay personas que creemos en los enfoques naturalistas, enfoques que abogan porque los padres participen y que son los principales protagonistas en el proceso educativo de sus hijos. Y por eso esa foto tan íntima, cuando en ocasiones escucho frases de, bueno, ha llegado un niño a mi cole que no se comunica, y a lo mejor tiene 10 años, y yo digo, habrá que preguntar a los padres porque todo niño se comunica. Nosotros como expertos podremos maximizar esa comunicación, como muy bien dice Lai, podremos hacerla más compleja, podremos hacerla más entendible para un mayor número de interlocutores, pero hay que partir siempre de preguntando a los padres cómo te comunicas, cómo hablas con tu hijo, porque no existe la no comunicación. Luego hablaremos detenidamente de las posturas de Wallaby, pero sí quiero realzar la importancia de los padres, la importancia de la familia y que esa comunicación afectiva primaria es la base de la competencia lingüística posterior. Y no podemos ni debemos olvidarlo. Hay que empoderar a las familias porque lo hacen muy bien y tenemos que ser colaboradores de ellos, no sus inspectores de cómo lo hacen. Bueno, vamos a pasar ya a compartir la comunicación, que espero que sea de vuestro agrado. La comunicación se llama Escuchando la comunicación emergente. Veremos lo que son los comunicadores emergentes y también nos gustaría reflexionar acerca de un grupito aún más reducido dentro de los comunicadores emergentes, del cual no se suele hablar, y no por nada, es que es un grupo bastante reciente. Hablamos de alumnado con alteraciones graves de conciencia, alumnado que anteriormente o bien no sobrevivía a ciertos episodios o bien estaba en los hospitales o quedaba en casa, y ese alumnado hoy lo tenemos en las escuelas y también se comunica. Son legítimos comunicadores igual que el resto, no hay comunicadores de primera categoría o de segunda categoría. Y entonces, pues bueno, a ellos también les dedicamos esta tarde. Pienso que merece la pena estar preparados porque son mucho lo que nos pueden contar. Son vidas muy interesantes, nos pueden enriquecer tanto personal como profesionalmente. Empezamos por una cita de Janis Lai, mi compañera Águeda Aladora, y en honor a ella la he puesto, que nos habla de que ese silencio nunca va a ser dorado. Vamos a reivindicar hasta la saciedad para que se grabe, yo lo digo muy a menudo, el que todos los alumnos se comunican. No existe ese alumno que no se comunica. Existe la posibilidad de que yo no lo comprenda, claro que existe la posibilidad, pero no de que no se comunique. Generalmente, la palabra que más se utiliza actualmente es personas con necesidades complejas de comunicación. Este término, el problema que tiene es que es muy amplio, porque no especifica qué tipo de necesidades complejas, si son más complejas, menos complejas, poco complejas, con lo cual es muy ambiguo.
nosotros de los alumnos de los que queremos hablar suelen tener estas etiquetas, aunque ahora se habla de diversidad funcional, pero bueno, es que todos somos diversos funcionalmente. No conozco a ninguna persona que no tenga diversidad funcional hasta la fecha. Hablamos de personas o alumnado con necesidad educativa grave y permanente, necesidad de apoyo extenso generalizado, gravemente afectado, pluridiscapacidad, polidiscapacidad, y luego pues PI en el DIP, sobre todo en la literatura inglesa, son otros términos que encontramos. ¿Cuál es el problema también de esta terminología? Que también es demasiado extensa. Vamos a pensar en Stephen Hawking. ¿Es una persona con discapacidad? Podemos decir que sí. ¿Es gravemente afectada? Podemos decir que sí. También podría tener necesidad educativa grave y permanente. También apoyo extenso generalizado. Pero va a ser muy diferente de los alumnos a los que os voy a hablar. Yo llevo 33 años trabajando comunicación, centros de educación especial sobre todo, y estoy pensando en un aula de alumnos BLIS, alumnos que se comunicaban con una fluidez alucinante, que combinaban símbolos cuando una palabra no la tenían. No son los mismos alumnos que cuando hablamos de un alumno que también, aun bajo la categoría de gravemente afectado por discapacidad, tiene además una afectación cognitiva muy considerable que hace que tengamos que utilizar estrategias y recursos diferentes. Entonces sí que quiero remarcar esto porque si bien todos son importantes, si bien a todos hay que acercar en la comunicación aumentativa, considero que es un error intentar darle a todos lo mismo o utilizar la misma técnica para todos o el mismo sistema para todos, porque hay que aterrizar. Yo aquí me remito al gran Tamariz. Tengo en un cajoncito guardados todos sus artículos. Ha inspirado a la gente de mi generación sobre todo. Y él hablaba en un artículo de uso y abuso de los sistemas alternativos la diferencia entre proceso y producto. Y es algo muy sencillico, pero es fundamental y no siempre se aterriza, por lo menos en los informes. No es lo mismo a la persona que le falla el producto y no el proceso, que a la persona que le falla el proceso y no el producto, o a la persona, lo que nos suele pasar en muchos centros de educación especial, es que le falla el proceso y producto. Porque ahora mismo, si yo me quedo afónica, vale, me falla el producto, pero es muy probable que en cuanto me deis un lápiz, un comunicador, voy a tener 1000 estrategias, signos, gestos. ¿Por qué? Porque el proceso lo tengo intacto. Entonces, ese tipo de alumnado al que solamente le falta el producto, podemos hablar de personas con parálisis cerebral, inteligencia conservada, podemos hablar de personas con discapacidad auditiva que no tienen además discapacidad intelectual. Es muy sencillo enseñarlo, porque solamente tenemos que darle un producto diferente al oral. Y la cosa chuta, es muy sencillo. Pero hay otro grupo de alumnos, de los que hablaba muy bien Javier Tamarí, a los que le falla el proceso, además del producto. Es decir, además de no tener un lenguaje oral entendible, funcional, que le permita actos de comunicación espontáneos y generalizados, además es que le falla el proceso, no saben cómo comunicarse. O bien porque una persona esté dentro de trastorno del espectro autista, con un déficit cognitivo también muy importante. Esa persona puede ser que incluso tenga un lenguaje oral bastante fluido. Yo tuve un alumno que cantaba flamenco de maravilla. No sabía utilizar la palabra para pedir. Pedía a través de conductas desafiantes. Con lo cual, fijaros la importancia del alumnado, de muchos de nuestros alumnados en los centros específicos, en aulas abiertas, a los que le falla el proceso y el producto. No nos sirve con darle un producto maravilloso, bien sea vía alta tecnología, baja tecnología, bajo coste, no nos sirve, necesitamos más. Hay que enseñarlo a comunicarse. Por eso hay sistemas que enseñan el proceso de comunicarse, como pueden ser el PEC y el SEFER, que van de la mano,
Y hay otros sistemas que no digo que sean menos convenientes o menos legítimos, pero son sistemas como puede ser el lenguaje de signos, que no necesita enseñar ese proceso, porque a la persona solamente le falla el producto. Entonces sí que haría una mención a la hora de hablar de un alumno, a la hora de especificar a qué necesidades complejas nos referimos, decir dónde está esa necesidad compleja, en el proceso, en el producto o en los dos, porque en función de uno u otro, la intervención va a ser diferente. No puede ser genérico, es que no es lo mismo, incluso cuando hablamos en función de la etiología, es que no hay ningún test igual que otro, o motórico, es que depende, es que si ese motórico tiene además otra discapacidad cognitiva asociada, va a ser muy diferente. Es que si ese niño TEA además tiene discapacidad cognitiva y sordoceguera, como tenemos algún alumno, va a ser totalmente diferente. Entonces, un poco vamos a escuchar la voz de cada uno de ellos, que va a ser diferente a la de otro alumno. Aquí los que os presento son revisiones de diferentes clasificaciones estudiadas en estos años. ¿Para qué? Para que si os sirven, sepáis en cuáles se habla de este tipo de alumnado, de este grupito, en cuáles se habla más, en cuáles menos, en cuáles se profundiza. Y entonces mi idea de esta tarde, yo tengo muchas dudas, tengo muchos interrogantes. Yo os cuento lo que sé y lo que estudio hasta ahora. Eso no significa que lo sepa todo, ni por llevar 33 años que siempre lo haga bien, pero sí que me esfuerzo cada día en buscar, en leer, en traducir y en preguntar, porque pienso que no es una cuestión de ser buenos profesionales ni de buenas personas, es un derecho. No se trata de, ay, qué buena, me he apuntado a un curso para hacerlo mejor. No, hay una obligación de índole ético de tener que darle voz, de reconocer la voz que ya tienen y traducirla para el resto. Es un tema de obligatoriedad, es un tema de jurídico, nos diría Clara de Saag. Mirad, os voy a hablar de Van Dijk. Van Dijk, holandés, tiene muchas publicaciones. También Marisa Taibo habla de él, es un gran libro del que luego os comentaré, que habla de dos tipos de comunicación antes de la instrumental. Generalmente, en las clasificaciones, cuando hablan de comunicación instrumental o comunicación intencional, se suelen referir aproximadamente a los 9 meses a nivel evolutivo, cuando ya empiezan a aparecer los protoimperativos, protodeclarativos, todo lo anterior, claro que es comunicación, pero estaría dentro de lo que se llama comunicación preintencional. Hay autores que ya parten de la instrumental y se saltan toda esta parte donde está mucho alumnado, y hay otros que lo especifican. Van Dijk lo especifica. Nos habla de esa comunicación por reconocimiento, en la cual es muy clara, es el adulto el que reconoce la comunicación del niño. O sea, al niño no le vamos a exigir nada, no se trata de exigirle un nivel competencial al alumno. Nos pusimos en una corriente interactiva, pero sí que es verdad que si queremos llegar a esa comunicación instrumental o esa comunicación intencional, el trabajar la causa-efecto social y la causa-efecto física es fundamental. En otras palabras, como nos diría Gran Tamarit, tenemos que demostrarle que tiene poder. Hay que empoderar a ese alumno. Tiene poder. El niño tiene que sentir su capacidad de influir en el entorno. Tiene que sentir que controla a esa persona que tiene enfrente de él, que afecta a esa persona. O en palabras de Siegel, que se siente sentido en la mente de ese profesional. Al igual la causa-efecto física, el niño tiene que ver que puede hacer algo que ocurra. Mirad, os pongo un ejemplo. Ayer le daba de desayunar a un alumno muy bonito, precioso, y fijaros que era causa-efecto física y social. Él me agarraba con su mano mi muñeca, tiene esa conducta, y yo lo que hacía era dejar mi mano muerta para que él
me dirigiera mi mano hacia su boca para tomarse el yogur. ¿Qué estaba haciendo yo? Pues bueno, además de trabajar la motricidad y un montón de cosas, que él tuviera el poder de decidir cómo de ser alimentado. Esto es fundamental si queremos que luego sea un comunicador intencional. Decirle, Pepito, Juanito, tú tienes poder. Tú vas a dirigir mi mano a tu boca justo en el momento en el que tú decidas, al ritmo que tú decidas y como tú decidas. Entonces, en este sentido, creo que es fundamental cuando nos llegan esos alumnos a nuestros centros, que repito, ya se comunican, hacerlos sentir que tienen poder. Recuerdo un vídeo que grabé con Águeda hace muchos años y hablaba de un castillo mágico, era una sala en Jerusalén, y decía, hablábamos del mago Fonol, que era Joaquín Fonol, y decíamos, tenemos poder, en este castillo tenemos poder. Eso necesitan sentir los alumnos. Os recomiendo que leáis a Van Dijk, trabaja con sordociegos y también con personas con pluridiscapacidad, que no son sordociegos, pero con un nivel de afectación cognitiva muy importante. Otro clásico que tenemos que leer es a Bates. Yo tengo estos apuntes de José Manuel Herrero de hace 32 años, unos apuntes amarillos que ponía traducción para uso personal, pero hoy ha avanzado mucho y lo podéis encontrar por internet. Bates se han inspirado en estas etapas muchos autores posteriores que veremos. Nos hablaba de la etapa perlocutoria, de la ilocutoria y la locutoria. Pero sí que quiero remarcar que en la etapa perlocutoria, que habla de la comunicación expresiva a la intención comunicativa, incluye dos etapas, la perlocutoria temprana y la perlocutoria tardía. Realmente, para poder profundizar y entender a nuestro alumnado de estas etapas, tendríamos que releer todo lo que habla, pero de la perlocutoria temprana. Entonces, solamente intento lo que yo he estudiado, pues si os vale para vosotros, para centraros más, genial. Y si no, pues para pasar una tarde hablando de eso que nos importa tanto, que son nuestros zagales. Perdón, en Murcia decimos zagales, sería alumnado. El método Hanin también lo recomiendo mucho, va en la línea de enfoque naturalista centrado en la familia de Manolson. Y bueno, aquí no habla de comunicador emergente, pero sería muy parecido al descubridor. Nos habla de 4 niveles, descubridor, comunicador, primeras palabras y combinador. ¿Y el descubridor cuál sería? Pues esa perlocutoria temprana. Dentro del emergente, ese subgrupo pequeñito del que he hablado. Ese subgrupo el cual no tiene una comunicación simbólica y quizás no las quiera, pero no pasa nada. No por ello son comunicadores de segunda categoría, son de primera categoría como todo ser que existe, pero van a ser comunicadores no intencionales o preintencionales, da igual el nombre que le demos. Lo que está claro es que no se comunican con un propósito específico en mente porque no son conscientes de su poder. Por poner un ejemplo, el bebé al principio llora y no es consciente de que tiene poder, pero si el adulto siempre acude, dice, si lloro, acuden. Con lo cual, si tengo hambre y lloro y al llorar acuden, me alimentan. Y va generando ese llanto intencional en el cual lloro y berreo porque de esa manera vas a saber que tengo hambre. Pues aquí igual, la única forma que tenemos para que ese comunicador preintencional pase a ser un comunicador intencional, no van a ser solo estrategias cognitivas, no. Va a haber estrategias profesionales. Si yo soy capaz de mostrar a ese niño que tiene poder sobre el entorno y que lo que dice me importa, por lo tanto merece la pena seguir comunicando. Este libro me encanta, está ya traducido por Marisa Taibo, hablaré mucho de ella porque, bueno, su libro lo tengo en mi mesilla, no sé la de veces que lo he leído, y me encanta porque habla de este grupito de alumnos. Habla de la Early Communication Assessment, que es una herramienta para valorar al alumnado
además de la herramienta para valorar, nos indica una serie de estrategias. Y fijaros a qué nivel aterriza. Estos primeros, comportamiento reflexivo, reactivo y proactivo, también lo llama comunicación afectiva. También lo llama de esa forma. Y fijaros cómo aterriza. O sea, el reflexivo, el de 0 a 1 mes, el reactivo, donde ya empieza a emerger un comportamiento intencional, y el proactivo, que ya va a acercarse pronto a esa comunicación intencional. No es lo mismo comportamiento intencional que comunicación intencional. Luego hablaremos del Roland, que probablemente sea el más conocido. Y fijaros por qué os lo comento, porque dentro de esta valoración hay una subvaloración para estos 3 niveles, donde tiene una hoja muy interesante, donde analiza cada microcomportamiento de ese alumno ante diferentes estímulos que se le van ofreciendo para saber qué le gusta, qué no le gusta, qué acepta, qué no acepta. Tenemos que ser investigadores, tenemos que saber, tenemos que conocer a ese alumno. Y bueno, este libro de verdad es una maravilla. Os recomiendo, bueno, el libro lo tengo aquí, no sé si se ve, pero bueno, si no, siempre tendremos oportunidad de contactar y yo espero que pronto, si nos lo autorizan, podamos, pues eso, pasar la traducción. Patricia Dowden también nos habla de la independencia comunicativa, también una gran figura. En muchas os pongo Gómez Estaibo, y de la página de donde la he sacado, porque este libro lleva muchísima información de este alumnado, y sí que nos divide comunicadores emergentes, dependientes contextuales e independientes. El problema de esta clasificación es que incluye la etapa perlocutiva y la elocutiva. Claro, si la perlocutiva dura de 0 a 12 y la elocutiva de 12 a 18, claro, es muy amplia, es muy amplia. Entonces, es un gran avance que escuchemos a los comunicadores emergentes, pero hay que dar otro pasico más. Aquí hemos llamado así, escuchando a los comunicadores emergentes, pero dentro de los emergentes hay que dar un paso y escuchar a esos que están en la parte de arriba de la emergencia. Pero bueno, no podíamos ignorar esta figura. Siegel y Cres, también en Gómez, nos hablan de la comunicación percibida por el compañero, intencional y simbólica. En este caso, nuestro alumnado estaría en esta primera, es menos amplia que la de Patricia. Si os dais cuenta, si la comunicación intencional, más o menos, nos referimos a ella sobre los 9, 10 meses, donde ya empieza la atención coordinada, la atención conjunta, ya no es como la de Patricia Dowden, que incluye de los 0 a los 18, aquí por lo menos en la comunicación percibida por el compañero, que es como su nombre indica, se refiere a esa comunicación que el adulto, el profesional, tiene que percibir, tiene que traducir, tiene que hacer de puente, tiene que ser un mediador comunicativo, que hay muchos mediadores esta tarde y les damos todo nuestro apoyo a que reconozcan el gran papel que tienen en nuestra sociedad y en la educación. De hecho, aquí nos pone que se refiere a la etapa perlocutiva, o sea, que iría como mucho de 0 a 12, 0 a 9, ya es una etapa más restringida. También el listado triple C, también de Gómez Taibo, es más específico, nos habla de la pasiva no intencional, activa no intencional, y bueno, también nos puede ayudar a aterrizar mucho más en este alumnado. Wiesbader también en este libro nos habla de los comunicadores emergentes en la misma línea de Dowden. Igualmente incluye conducta no intencional y conducta intencional, incluso comunicación intencional. Con lo cual, el grupo es muy amplio. Digo los nuestros, refiriéndome a este tipo de alumnado, están aquí efectivamente, pero son un subgrupo. Cómo no,
el libro de Leigh, y lo bueno del libro de Leigh es que además de clasificar principiante preintencional, principiante intencional, principiante simbólico temprano, es que nos da una serie de estrategias, es lo bueno de este manual, que además nos va a decir cómo trabajar aquí, cómo trabajar aquí, cómo trabajar aquí, cómo trabajar aquí, y entonces, e incluso cómo trabajar con conductas desafiantes. Edward Carr, en un estudio que hizo, decía que el 99% de las conductas desafiantes eran deseos de comunicar, era una forma de comunicar, no adecuada, pero una forma de comunicar. Si la única forma que tengo de afectar en el entorno es cuando me muerdo, pues lógicamente me voy a morder, porque necesito sentirme sentido en el otro. Aquí voy a hablar de Roland. Yo recuerdo que nos habló de Roland hace más de 10 años. Águeda, una compañera muy querida y muy importante en el campo de la educación especial de Murcia, y ya nos trajo la matriz. Nos encanta, y luego gente de renombre internacional, como pueda ser Gloria Soto, pues nos consta que está haciendo un estudio con NESE, con la Fundación NESE, acerca de esta matriz, y lo bueno es los subpásicos. Fijaros que a diferencia de Patricia Dowden, aquí sí que nos especifica la comunicación no intencional, la intencionera simbólica, y dentro de la no intencional, fijaros que nos pone comportamiento preintencional. Vamos a imaginarnos a ese bebé que estira la mano, a veces por un comportamiento reflejo, sin querer le da al sonajero y la madre le atribuye, ¡ah, que lo querías coger!, se lo da, y al final el niño acaba entendiendo que eso mola, que eso chuta. Yo aquí recuerdo un vídeo que le grabé a Águeda, donde una niña hacía así, y Águeda sobreatribuía, ¡ah, qué quieres darle al pulsador! Te lo pongo ahora mismo, te lo pongo ahora mismo. Realmente era un comportamiento preintencional, pero gracias a la respuesta contingente de Águeda, acabó siendo un comportamiento intencional. Entonces, me encanta, y creo que cuando hablamos de niños de estos niveles, hablaré de por qué no creo en el principio de presuponer competencia, sobre todo porque tiene un origen pseudocientífico. Vamos a evaluarlos, vamos a partir de en qué etapa están. Pues hace 20 años, cuando no teníamos herramientas para evaluar a los alumnos, y decíamos, bueno, pues mis alumnos de BLIS, gracias a que Ascensión Piquera y Maribel Celdrán le aplicaron el principio de presunción de competencia, le pusieron el BLIS, porque el diagnóstico era de lo que entonces se llamaba deficiencia mental profunda. Pero hoy tenemos herramientas y podemos saber dónde está un alumno y partir de su zona de desarrollo próximo. Yo no digo quedarnos donde está, hay que tirar, pero vamos a tirar desde donde está. No vamos a saltarnos 20 etapas, porque creo que no es bueno para el niño. Os recomiendo usar el Roland, y vuelvo a remitiros, Gloria Soto, dudo que alguien no la conozca, y ella también habla de esta herramienta. Y nos puede ser muy, muy útil. Además es gratuita, además participan los padres. Yo solamente le veo ventajas. Os hablaré también del floor time, pero no tanto por hablaros de sus etapas, sino por hablaros de que hay otras formas de trabajar la comunicación aumentativa. En otros países se habla de otras estrategias. Este lunes hubo un congreso durante todo el día de interacción intensiva de todos los países. De España solo estaba yo. Hay que estudiarnos otras metodologías, hay que ver qué hacen otros países con esta población. Se llame floor time, se llame juego circular, se llame interacción intensiva, da igual el nombre, pero vamos a ver otras formas de acercamiento, vamos a ver otras vías de conexión. Somos nosotros los que tenemos que conectar con el zagal. No podemos decirle, aquí te traigo un sistema simbólico, te presupongo competencia y tienes que llegar. Bueno, puede salir bien, pero a lo mejor no. Voy a reconocer
tus signos idiosincrásicos como verdaderas señales legítimamente comunicativas. Voy a partir de lo que sabes y te voy a ayudar a evolucionar. Claro que un niño puede empezar con el floor time y acabar con un sistema simbólico. Claro que puede. Y es lo deseable. Pero vamos a partir de esa resonancia de lo que nos hablaba Bandai. Vamos a partir de esos movimientos coactivos. Vamos a acercarnos a la realidad de ese chiquillo que tenemos delante. Tengo que mencionar, porque creo que el trabajo que hicieron BJ, yo tengo adaptación de BJ Romero, pido disculpas si algún dato está mal tomado, por eso no he querido publicar esta presentación, porque no tengo seguridad de si fue del 2017 o del 2018 y no me gusta mentir. También quiero hacer honor a esta clasificación. En el 2017 ya nos hablaba, fijaros, de todos los niveles y de la importancia de saber en qué nivel estamos. Ya os digo, para tirar al siguiente, no para enquistarnos, para tirar al siguiente. Aquí os pongo de los últimos libricos que me he leído, me encanta, Vanina Angiono, no sé si pronuncio bien el nombre, pero me encanta porque habla de la escala de especificidad comunicativa y aterriza. Fijaros que nos dice que la primera es la conducta de comunicación inespecífica. No hay intención manifiesta y es el receptor el que otorga significado. Por ejemplo, el berrinche. Fijaros el salto al segundo nivel, conducta corporal inespecífica o específica. Aquí ya hay un deseo de comunicar, hay una intención manifiesta. Ya el niño puede mover la cabeza arriba para afirmar, puede hacer un gesto, pero fijaros entre esto y esto la diferencia que hay. Tenemos que saber si estamos aquí o aquí y prepararnos para trabajar, para que el niño dé ese salto evolutivo. Del confort os voy a hablar, pero no tanto a nivel comunicativo, sino en tanto a una reflexión. Se ha hablado mucho y yo apuesto también a que no hay prerequisitos. También Laika, Judy, Couple, OK y Goldberg, no sé pronunciarlo bien, hablan de que no hay prerequisitos para comunicar. Claro que no hay prerequisitos para comunicar, pero en mi opinión, puedo estar equivocada, yo sí creo que hay prerequisitos para trabajar un sistema simbólico. Y esto lo explica muy bien Comfort, cómo hay alumnos que están en la etapa de la sensación, están en una etapa donde todo es sensitivo, con lo cual si a este alumno le da un pictograma, lo que va a hacer es ver, tocarlo, sentirlo, olerlo, puede incluso saborearlo, pero no está a un nivel perceptivo, está en el nivel de la sensación. Puede llegar a la etapa de la presentación. El caso del niño de ayer, yo le doy el yogur lleno y lo huele y sabe que es yogur, pero si yo le doy el yogur vacío no representa el yogur, porque no está en la etapa de representación en la cual se asocia un objeto, un símbolo o un picto a un referente. No está y no pasa nada. No pasa nada. El alumno va a tener todas sus sesiones y va a tener toda mi atención y si no sé seguir, ya estudiaré, ya buscaré yo mis recursos. Pero hay que saber en qué etapa está. Comfort además se atreve a decir, porque parece que hablar de aspectos cognitivos es, no sé, no está de moda, sí que nos habla de que si la persona no tiene permanencia del objeto, está en principio condenada al aquí y a la ahora, pues no puede llegar a la etapa de representación. Lógicamente, si el niño cuando algo no lo ve ya no existe, solamente va a poder pedir aquello que está presente, bien señalando o bien con un sistema, pero en el momento que algo no está presente, como no existe, no lo va a poder pedir. Y bueno, os lo he mencionado porque a mí me aclara mucho. O por ejemplo, los objetos reales, os cuento mis errores porque yo aquí no vengo como experta, yo os cuento pues mi trayectoria y en mi trayectoria hay aciertos y hay errores. No me gusta, pero lo hay. Intentaré que cada vez haya menos, pero tampoco puedo asegurar que mañana no vuelva a cometer otro. Cuando yo leía Bandai hace muchos años el tema de los objetos reales. Bueno, pues yo le doy al nene un objeto real, que es más sencillo que el pictograma y que el signo, y así
Pues en principio voy a trabajar a nivel comprensivo, le trabajo el input, siempre que vamos a tener una actividad importante y significativa, hago que toque el objeto real. Leyendo a Marisa Taibo, que hablaba de símbolos texturizados y no de objetos reales, caí en la cuenta, si el niño no está en la etapa de la representación, es más, aunque estuviera, se supone que estoy en la etapa de la representación, pero que tengo discapacidad visual y que por la espasticidad con mi mano me rozan aquí un objeto. Yo no soy capaz de adivinar qué es ese objeto para luego representar lo que significa. Si hiciéramos aquí un juego de multisensorial y yo diera objetos, yo vendo los ojos para ver qué es cada objeto, necesitáis las dos manos, necesitáis tocarlo, necesitáis manipularlo y necesitáis procesarlo y asociar algún patrón reconocible. Esto tiene forma de boli, con lo cual pues va a ser más sencillo pasar a un símbolo texturizado, que el niño diga lo suavito, significa que toca esto, o lo rígido, significa que toca lo otro, más que intentar, si no está en el nivel de representación, que pueda aprender por objetos reales. Y os lo digo por si vale no cometer los mismos errores. El impact también muy nuevo y también me gusta mucho porque sí que nos habla de fases comunicativas. Yo recuerdo cuando con Águeda leí La comunicación preverbal de Adolfo Perinat, bueno, eso era lo más, pero fijaros cómo aquí diferencia preintencional de preverbal, porque generalmente cuando se habla de estos críos, se habla de la preverbal, pero estamos partiendo de un niño generalmente que ya es intencional, que ya está en esa etapa donde pide lo que quiere o te tira para pedir lo que quiere o mira lo que quiere porque sabe que mirando lo que quiere se lo vas a dar. Pero, ¿y los zagales que están aquí? ¿Qué pasa? Ellos también son comunicadores. Hay que estudiar cómo llegar a ellos. No les podemos pedir a ellos, oye, avanzar, avanzar, que lo que yo me estudio empieza aquí. No, tenemos que ser nosotros los que estudiemos. Y por eso os animo para que vuestra mesilla tengáis libros. Tienen el derecho a que se les escuche. Os repito, no es un favor. Y bueno, aquí os pongo Gil y Cárdenas, me encanta porque se acogen a la clasificación de Dowden, pero crean otra etapa, los protocomunicadores. No nos gusta mucho la palabra protocomunicador, pero lo que sí nos gusta es que ponen algo antes de un emergente. Y además te explican qué hacer con un protocomunicador, qué hacer con el emergente, con el dependiente y con el dependiente. Entonces, ya no nos vale decir, es que no tenemos manuales traducidos, es que no tenemos, sí hay, tenemos que buscar, o a lo mejor crear, como en Inglaterra, el movimiento de PMLD, un movimiento que trabaja e investiga para este grupo de población, o a través de Al-Fasad, me da igual, todos son muy importantes. Aquí no sobra nadie, aquí todos podemos aportar, pero creo que ha llegado el momento de este alumnado. Y bueno, y aquí os pongo algo que lo tenemos sin publicar, que lo elaboramos hace 3 años mi compañero Demetrio y yo en un curso que dimos junto con Bego Llorens. Nosotros dábamos esa parte, llamémosla protocomunicador o primera parte del comunicador emergente, y luego Bego con su gran sabiduría pues seguía con el resto de las etapas. Y fijaros de lo que hablábamos nosotros, estado intrauterino. Sí, estado intrauterino. Es que un bebé nacido a término sano puede tener capacidades muy diferentes a las de algunos alumnos míos con 18 años. Y aquí me remito al gran Andrea Froli, igual que os decía antes, la interacción intensiva, enfoque Nusselen, integración sensorial, vamos a estudiar cómo procesa el cerebro, vamos a estudiarnos también a Andrea Froli, porque Froli precisamente a finales de los 70-80 ya trabajaba en Alemania con esta población, mi amiga Raquel, que está aquí, lo sabe y está formada. Él decía que el niño, antes de nacer el feto, y esto lo decía antes de que hubiera estudios como los que ahora tenemos, lo corroboran de forma tridimensional,
ese niño ya tenía una comunicación, ya tenía una forma de conectar con su entorno a través de la vía somática, vibratoria y vestibular. Nos puede recordar mucho a Giner. Lo que pasa es que Giner habla de táctil somática, propioceptiva y vestibular, pero al final hay mucha coincidencia. A mí este autor, yo creo que lo escuché por primera vez en los 90, porque mi primera formación fue de Flo Long, luego os hablaré de ella. Este autor nos decía, toda persona, aunque no pueda procesar a nivel visual y a un nivel auditivo, porque claro, los comunicadores hacen maravillas, los comunicadores con salida de voz, bueno, o herramientas como la del Toby. En mi colegio está haciendo maravillas, está devolviendo la capacidad de una comunicación exitosa, porque comunicación ya había a muchos de nuestros alumnados. Pero ¿y qué pasa con el nene que a nivel visual no procesa, que a nivel auditivo tampoco? ¿Qué hacemos con ese nene? Esa alteración de conciencia que lo hace estar en estado, a mí no me gusta decir estado vegetativo, me prefiero decir estado de vigilia sin respuesta o estado de vigilia de baja respuesta, como reivindican ahora el último colectivo de familiares. Bien, pues esa persona también es un legítimo comunicador, pero ¿qué vía voy a emplear? Pues la táctil. Y si el órgano táctil es el más grande de los sentidos, imaginaos si se extiende la piel, lo grande que es ese sentido. Es que el bebé en el útero ya siente, está rodeado de una membrana que lo aprieta. El bebé da una patada, tiene la cabeza, le pone la mano otra persona y se mueve. Está notando. Tiene una capacidad a nivel somático. Incluso en el tercer trimestre ya están los oídos formados, pero vamos a suponer ese feto en el primer y segundo trimestre. Es que también por vía vibratoria accede a los sonidos. De hecho, yo tengo alumnos que les hablo, la información le entra por vía aérea y no le es significativa. Sin embargo, si yo a la vez que les hablo, junto mi pecho contra su espalda y ya si tengo en la sala en Nuselun Sumbok y hago que mi sonido se traduzca en emisiones que le puedan llegar por la vía ósea, con lo cual, si el niño está en un Sumbok y yo le estoy hablando con un micro, al niño le va a llegar la información por vía auditiva, que es más difícil, y por vía más sencillita, por vía ósea, por la vibración. Es más, esos niños que a veces decimos, no emiten sonidos, claro, si es que no se han dado cuenta de que son ellos los que lo emiten. A esos niños les damos un micro, se oyen respirar fuerte, y si luego encuentran una respuesta contingente, esa enseñanza responsiva de la que también nos hablas en otro maravilloso artículo, el niño cada vez va a emitir más, porque se da cuenta que tengo voz porque suena en mi cuerpo esa voz. Con lo cual la vía vibratoria siempre nos vamos a poder comunicar. Y luego la vía vestibular. Aquí tenemos muchos trabajos, tenemos también a Alfonso Lázaro con varias publicaciones, con Pedro Pablo, con Pilar Arnaiz. El niño se mueve. Al principio tiene mucho espacio para moverse y luego se mueve con voluntariedad. Se mueve, da una patada, da la vuelta. Con lo cual, ¿cómo puedo decir yo que ese niño que tengo en mi centro, que aunque no tenga diagnóstico de estado de vigilia de baja respuesta, sabemos que está en ese estado, ese niño que en principio le pone no evaluable, ¿cómo no voy a poder acceder a este niño si yo profundizo y estudio la comunicación basal de Andrea Froli o estudio los trabajos de Mal cuando habla de la respiración sincronizada? Es que toda persona respira, ¿vale? Es que no procesa vía visual, no procesa... Vale. ¿Respira? Sí, bien. Respiración sincronizada. Vamos a empezar a trabajar, que se sienta escuchado. Y luego Demetrio y yo ya hablábamos de los ritmos vitales innatos, esa primera etapa donde autores como Brazelton cuestionan el cólico del lactante, nos dicen que ese cólico del lactante no está tan claro que sea del estómago, puesto que se suele acentuar al final del día y se suele acentuar más si el niño es prematuro.
¿Qué es lo que pasa? La teoría de Brazelton dice que el niño tiene que aprender a modular toda la información sensorial que le entra. Es demasiada, lo inundamos, con lo cual cuando llega la tarde, cuando llega la noche, el niño tiene acumulado mucho más nivel de información que no puede procesar. Y esto muchas veces nos pasa con alumnos. Yo tengo que saber si en ese momento puede procesar más o tengo que parar. No se trata de meterle input sin parar, bien sea input verbal, bien sea input signado, bien sea input táctil. Se trata de ver si en ese momento, cuál es su grado de alerta, si tengo que ayudar a que baje su estado o a subir para poder trabajar esa escucha, ese intercambio. Y bueno, ya llegaríamos a la comunicación por reconocimiento, está sacada de Van Dyck, rutina, intencional. ¿Esto de dónde lo hemos sacado mi orientador y yo? Pues de Piaget, de Van Dyck, de Bates, de Perinat, de Sonia Mariscal, de Andrea Froli, del modelo Denver. O sea, realmente el leer. Leer y escuchar a nuestros alumnos, porque si leemos y no aprendemos a escucharlos, tampoco vamos a poder practicar la escucha activa. Ahora, diréis, bueno, ¿y todo esto para qué no lo cuenta? Bueno, quería compartirlo y quería comentaros que a partir de aquí hay 3 posturas que se toman. Yo digo la que creemos en esa, que es la correcta. Eso no significa que cuestionemos, que digamos que las otras son malas, buenas, no buenas. No, únicamente os exponemos nuestra postura. Mira, hay una postura de algunas personas que a lo mejor luego se demuestra que tienen razón, que bueno, como se presume competencia, pues todos al final van a ser comunicadores simbólicos. Con lo cual, pues todo este tipo de trabajar comunicación preverbal, trabajar un comportamiento intencional antes que la comunicación intencional, el trabajar el empoderamiento, pues a lo mejor piensan que no es necesario porque directamente se puede ir a un sistema simbólico. Yo estuve estudiando lo que era el principio de presunción, me lleva a Donnellan, y fijaros que Donnellan dice que el criterio de suposición menos peligrosa sostiene que en ausencia de datos concluyentes, las decisiones educativas deben basarse en suposiciones que, si son correctas, tendrán el efecto menos peligroso sobre la probabilidad de que los alumnos sean capaces de funcionar de forma independiente como adultos. A veces, a lo mejor la persona que lo explica bien, pero luego el que lo oye entiende, pues presupongo competencia y todos los niños pueden hacer una comunicación simbólica desde el momento cero. Yo aquí os remito una cita de Travers y Ers del 2015, que nos dice: las únicas presunciones requeridas son la valía individual, la dignidad y el derecho a única comunicación y apoyo efectivo. ¿Qué es lo que pasa con este principio? Que repito, que lo mismo en unos años se demuestra que es la mejor vía. Bueno, pues desde este principio no hay prerequisitos para una comunicación simbólica. Yo creo que no hay prerequisitos para comunicarse, pero sí hay para una comunicación simbólica. Otra tendencia: si no presupongo competencia, presupongo incompetencia, con lo cual no creo en el alumno. No. Vamos a ver, si no presupongo competencia por un sistema simbólico, les voy a trabajar un sistema no simbólico. Pero no hay una dicotomía, o creo en el crío o no creo en el crío. No tiene nada que ver. No se trata de eso, se trata de realizar una valoración fiable, basada en la evidencia y saber dónde está ese crío. Por supuesto, si tenemos dudas, vamos a presuponer competencia, efectivamente, es lo menos peligroso. Pero si tenemos una herramienta, vamos a valorarlo. Otra premisa: se economiza tiempo, claro. Si yo al niño le puedo poner ya un dispositivo con salida de voz y me ahorro todos los pasos anteriores, se economiza tiempo, vale. Pero si al final no es adecuado, pues estamos aburriendo al niño, estamos aburriendo a la familia, estamos dando unas expectativas que quizás no sean reales. A lo mejor se compra un aparato que no es el adecuado y tendría que haber sido otro, o no.
Otra premisa, el aprender por modelado. Todos pueden aprender por modelado. De hecho, yo he oído a personas prestigiosas, americanas, que te hablan, no digo nombres, porque aquí no se trata de criticar, se trata de construir. Y lo que os digo, yo tampoco sé si la razón la llevo yo, a lo mejor la gran equivocada soy yo. Se demoniza el moldeado. Parece que moldear al niño, parece que moldear un signo, como puede ser en Sefer, o moldear una conducta no intencional a intencional, pues puede ser intrusivo. Y yo aquí me voy a Florence Long, en la que nos basábamos en el Pere Urruti antes de conocer a Andrea Zolli a través de Carlos y de King, dos profesionales que vinieron de Balme. Fijaros que yo leí una frase, me impactó tanto que se me quedó grabada y me he tirado 30 años para recordar qué libro era, para poder decir de quién es, porque no la quería decir si no sabía el libro, porque entonces era como apropiármela. Frollon decía que el primer aprendizaje es el coactivo y ponía, el adulto presta la mente y el cuerpo al niño para su aprendizaje. Y yo me sonaba a filosofía, porque era cuando yo preparaba las oposiciones. Y ¡oh, qué bonito, qué bien suena, qué será! No es filosofía. De hecho, yo cuando doy cursos para esta población, digo que añado más, el adulto presta el cuerpo, la mente y la voz al niño. Evidentemente, cuando yo al niño le moldeo para que haga un signo, cuando yo al niño le moldeo para que aprenda a señalar y acerco un objeto, y cuando lo va a coger se lo alejo un poquito para que la mano haga este movimiento y para que después de la mano aprenda el movimiento del dedo. Cuando hago toda esta progresión de enseñarle a señalar, Rita Jordan lo explica de maravilla, le estoy prestando mi cuerpo para que el niño acceda a ese aprendizaje. Igual que si un niño a la hora de lavarle los dientes, yo hago que toque su cepillo y con mi mano se la llevo a la boca, o el niño que os comenté de ayer, yo dejo mi mano muerta para que él me la agarre, pero en algún momento estoy prestando mi cuerpo para que el niño coma. No es una intromisión, es un préstamo de cuerpo y es un préstamo de mente, porque yo estoy atenta a lo que él quiere. Yo estoy atenta además si quiere continuar, si no quiere continuar. Yo estoy intentando, como diría Daniel Sieger, que el niño se sienta sentido en mí. Y bueno, yo añado préstamo de voz, porque cuando ese niño sonríe, yo voy a decir, ¿a qué quieres más? Y cuando ese niño no dirija mi mano hacia el yogur, yo le voy a prestar mi voz. Lucía, que no quiero más. No, Lucía, para. ¿No ves que estoy diciendo que no quiero más? Que no dirijo ya la mano. ¿Qué estoy haciendo? Mi cuerpo, mi mente y mi voz. No era filosofía. Por eso no entiendo el por qué esa reticencia al moldeado. No la entiendo y creo que en determinada población no solo es buena, sino que es necesaria. Bueno, otra premisa. La progresión del objeto real hasta el texto está sobrevalorado. Puede. Y sobre todo también en el mismo Comfort dice que no está claro que sea la foto real más sencilla que el picto. Puede que esté sobrevalorada, pero desde luego, si yo a muchos de mis alumnos llego mañana y les trabajo un input aumentado a nivel auditivo y a nivel visual y no me bajo a esos niveles de los que habla Andrea Froli, yo, por mucho que presuponga competencia, tengo mi seria sospecha. Y luego, otra premisa, la comunicación simbólica vale para todos. Claro que es muy valiosa y puede valer para todos, pero cuando estén en ese momento. Y luego, lo que me produce mucha tristeza, pues es las modas. Las modas, a lo mejor un nene está aprendiendo a, pues eso, esa causa-efecto de que le doy al comunicador y tú acudes y me haces cosquillas. Y el nene se está empoderando y de pronto, pues, no, ahora le metemos 30 pistos. Ya, pero si es que no asocia referente a pisto, vale, pero presuponemos competencia. Ojalá, yo lo que quiero es que funcione. Yo quiero que funcione, no tengo intención de retener a los niños en una comunicación emergente. Bien,
La postura B es peligrosísima, peligrosísima, muy peligrosa. Esta sí que me pongo en contra. Si la otra tengo dudas, en esta sí que me opongo. Son corrientes lingüísticas pues muy extremas que dicen que se puede hablar de interacción, pero no de comunicación. De hecho, el mismo Perinat en el libro dice, aunque hablaremos de comunicación, aun reconociendo que lo más lógico sería hablar de interacción. Tenemos autores como Serrano que nos dice que es posible interactuar sin comunicar a través de actos ejecutivos, con lo cual la frase de Wallaby, es imposible no comunicar, pues se la saltan. Y ya lo más grave, pues pueden llegar a pensar que no son alumnado candidato a programas de traducción de lenguaje, programas de logopedia, programas educativos. No estoy diciendo ningún disparate. Yo sé de un centro que decía solo recibirán logopedia los niños que tengan intención comunicativa. Esto es grave, pero a lo mejor hace solo 20 años. Esto es muy, muy peligroso y frente a ello, sí que TESAE nos posicionamos claramente en la corriente de Wallaby, en la cual asocia claramente comportamiento, conducta a comunicación. Entonces, igual que no puedo no comportarme, no puedo no comunicarme, porque si yo me quedo callada, pues diría, se emociona tanto que se ha bloqueado o se le ha olvidado. Pero me sigo comunicando y porque se os pierde mucha información. Yo transmito más de incluso de lo que quiero. A veces no quiero transmitir que estoy irritada, pero es que no puedo evitarlo, transmitirlo. Y aunque yo diga estoy muy serena, vamos a hablar cordialmente, vamos a dialogar, vamos a buscar una postura constructiva, la cara me hierve, la sangre me hierve y mis gestos me delatan. Con lo cual no podemos decir que hay alumnos que se comunican y hay alumnos que no se comunican, jamás. Podemos decir, no comprendo a este alumno, no he aprendido su código, no sé ponerme a su nivel. En esta línea os comentaba Martín Serrano, en el cual cuando un niño comunica algo pero no lo hace aposta, es decir, lloro pero no lloro para que me atiendas, sino lloro porque me siento mal. Eso considera que son actos ejecutivos y por lo tanto, como no hay una intención manifiesta de llorar para que tú me atiendas, ya dice que se está interactuando, pero no es comunicación. Vamos a no ser tan tajantes. La página 16 nos dice que la capacidad de comunicar supone la actitud cognitiva del ser vivo para adecuarse a la actitud cognitiva del otro y demás. Pero fijaros que hay una grieta. Yo siempre hablo de las grietas por las cuales filtrar las aguas comunicativas. Bueno, pues aquí Serrano tiene una grieta. En la 43 sí hay un punto donde coincide con Wallaby de la Escuela de Palo Alto. Admite y acepta la existencia de expresiones involuntarias de carácter inconsciente que pueden tener eficacia comunicativa en la interacción. Es decir, no son comunicativas, pero tienen eficacia comunicativa. Con lo cual, incluso una persona en esta postura podría seguir trabajando con el alumnado y volveríamos a remarcar que la eficacia comunicativa va a depender de mi capacidad de observación. Pero como dirían los formadores de Basal, es una escucha no solamente con los oídos, una escucha visual, es una escucha con las manos, es una escucha somática, es una escucha propioceptiva, es una escucha vestibular. Y de eso va a depender, de nuestra escucha, el que esa comunicación sea exitosa, porque comunicación va a haber. Por ello, nuestra postura de TESAE, sé que la postura de Águeda, de un grupito en Murcia, con la supervisión de Taibo y Carmen Rabadán, que estamos elaborando al hilo de ayudar a esta población unas escalas, de que todo alumnado, aunque tenga necesidades complejas a nivel de producto y a nivel de proceso, aunque esté en una etapa emergente o protocomunicativa anterior a la emergente, aunque esté en una etapa de comportamiento no intencional, es un legítimo comunicador. Y podemos demostrarle su gran poder de comunicativo. ¿Cómo?
partiendo de su zona de desarrollo próximo. Aquí también mencionamos a Martos por dos motivos. Por un lado, porque aquí Martos nos habla de que no podemos establecer un adecuado acceso al código del habla si no están establecidas otras formas de comunicación más básicas. Y a veces se nos olvida, es que todo no es oral y todo no son pistos, es que hay que trabajar esa comunicación corporal, es básica, no me sale la palabra, cuando uno se conchaba con otro, sé lo que quiero decir, pero no me sale. Bueno, esa conexión con el otro, de cuando haces un guiño, cuando le quieres decir algo, todo eso es básico y se debe de trabajar. También Juan Martos, y os lo recalco porque también hay posturas muy innatistas, como puede ser Celia Barthen, a mí me gusta mucho, pero es muy innatista. Y necesitamos la experiencia. Yo aquí me centro más en Vygotsky. Necesitamos de adultos significativos, son expectantes de la experiencia, porque si bien es cierto, no lo dice Martos, no lo dice Perinat, no lo dice Celia Barthen, no lo dice la gran Mary Bason, no lo dicen muchos estudios, cómo el ser humano está predispuesto biológicamente para esa interacción. De hecho, fijaros, cuando hablamos de los ritmos, de todos los mamíferos, solamente el bebé humano hace pausas para ser alimentado, o bien por pecho o bien por biberón. Y yo cuando era madre decía, claro, es que se para descansar. No. En los 3 primeros meses de vida, la posición de la laringe, dicen los expertos, que el bebé puede respirar y tragar a la vez. No hay ninguna causa fisiológica que haga que ese bebé haga los parones. El resto de los mamíferos no lo hacen, solamente el ser humano. La única explicación es esa predisposición biológica. Yo hago un parón, el nene hace un parón, se desengancha del pecho, del biberón, y la madre se lo vuelve a enganchar. ¿Qué estamos haciendo? Los turnos. ¿Qué es un diálogo turno? ¿Por qué me callé yo antes? Porque se oía mucha voz de fondo a ver si la persona se daba cuenta de que sin querer se había dejado los micros abiertos. ¿Por qué estáis callados? Porque estoy hablando yo. La comunicación es ritmo. Yo no puedo entender que no hagamos juegos diádicos, juegos de cucú, juegos de tiro y lanzo la pelota, porque todo eso es comunicación y es previo a trabajar un sistema simbólico. ¿Por qué os cuento esto? Porque estamos predispuestos, pero si ese niño no recibe la estimulación adecuada, sabemos los estudios de niños criados en orfanatos, si no hay un adulto significativo, si no hay un entorno resonante, si no hay una comunicación responsiva, ese potencial que tiene el niño está expectante de la experiencia. Y ese potencial lo tienen nuestros alumnos presimbólicos y preintencionales, pero no va a emerger si no hay un adulto significativo capaz de escuchar ese potencial. Por eso tampoco podemos caer en la postura simplista, todo innato, ya aparecerá, vale, pero hay un adulto que tiene que hacer un trabajo para que eso emerja. Tiene que tirar, tiene que hacer ese aprendizaje significativo, partiendo del nivel que está al siguiente nivel. Y para nosotros, nos ponemos con Bulova, no es tan importante el mensaje. Aquí también nos posicionamos como en la teoría del lenguaje de Wallaby, que dice que no le da tanta importancia a la influencia del mensaje sobre el receptor, como la influencia que el emisor tiene sobre el receptor y el receptor sobre el emisor, o en palabras de Serrano, él prefiere hablar de ego y alter. Lo importante es estar en comunicación. ¿Cuántas veces nos vemos con alguien porque estamos mal y lo que hablamos es trivial? Es estar en comunicación. Entonces, yo hay ocasiones que tengo largas charlas con mis alumnos, había uno precioso, ya no lo tenemos, precioso, inolvidable, y yo recuerdo que el nene empezábamos a, como diría mi compañero Andrés, dice la palabra chatear, no dice otra palabra, se me olvida ahora mismo, es que de la emoción se me olvidan las complicidad, era lo que quería decir antes. La palabra de ahora me aparecerá después. El niño emitía un sonido y yo decía, sí, y dime, me estaba cabreado, jolines,
qué mala sombra, y cuéntame más, y a lo mejor acababa riéndose y decía, vale, ya que estás contento. Y a lo mejor llegaba alguien de práctica y decía, pero a mí cuéntame de qué habláis. Y yo me reía y le decía, Roberto se quiere enterar, pues no te lo vamos a decir. ¿Qué más da el mensaje? Roberto sabía que lo estaba escuchando, que no me iba a mover de ahí hasta que me emitiera un sonido. Y él sabía que yo también le iba a repetir, que iba a sintonizar con su forma de comunicar. Y no nos obsesionemos con los mensajes, porque lo primero es el proceso. Lo primero es que el niño se sienta que está en comunicación. Luego ya habrá tiempo para trabajar mensajes, pero vamos a enseñarle el poder que tiene, como nos diría el gran Tamarit. Vamos a devolverle el poder a la persona con discapacidad. ¿Cómo fomentar la comunicación? Yo creo que estaréis ya muy cansadicos porque yo tengo el defecto de hablar mucho. Yo aprendí mucho en un congreso organizado por ESAE, que como fue en Barcelona pude ir. Bueno, los demás también se puede ir, pero suelen ser fuera y hay que dominar el inglés. Había un taller que se llamaba Taller de Familias, donde se veía una madre comunicándose con su nena a este nivel que os digo. O sea, yo no os puedo decir que usaba el PES, si usaba el SEFER, si usaba... Había una comunicación a nivel de complicidad, a nivel de sonrisa, a nivel de toqueteo, a nivel, yo aquí vuelvo a hablar del tema del moldeado, el maravilloso artículo de Do Touch de David Hewitt, el de integración intensiva. Bueno, el vídeo era para llorar. Y entonces otras madres, no me atrevía ni a preguntar por no estropear el momento. No hablé. Otra madre dijo, cuéntame cuál es el secreto. Y fijaros lo que dijo esa madre. Pues yo he llegado aquí por mi perseverancia. Nunca me rindo, siempre persevero. Yo a veces digo la técnica del aburrimiento, decir, hay que seguir, que no aburrimos nosotros, el que nos aburre, el que quiere interaccionar. Segundo, firme y profundo deseo de comunicarme con ella. Realmente yo quiero saber lo que me dice Roberto, o Javi, o Pepe, o Esther, Pablo. El niño lo nota, le hago sentir que estoy deseoso de esa comunicación. Y luego estoy convencida de que ello es posible. O parto de que por una etiqueta ese niño puede interaccionar, pero no comunicar. He estudiado acerca de la sinaptogénesis, he estudiado acerca de la neurogénesis, he estudiado que todas las teorías de que la plasticidad, pasados los 6 años, había que olvidarnos. No, sabemos que es una etapa potencialmente muy fuerte, pero luego también hay plasticidad. Es que podemos tener en un centro ocupacional, me acuerdo ahora mismo, Laura en CEON, es que no puedo tener yo un usuario de 40 años y que no tenga un sistema entendible porque a nadie se le ocurrió trabajarse. ¿Y qué pasa? ¿Tiene 40 años? Pues yo a los 50 me saca el B2. No hay límites. Y bueno, voy a acabar aquí porque me he pasado más de 20 minutos y dijimos 1 hora. Os quería poner un estudio. Os pongo solamente la referencia que me pasó Ruth Al-Fasad, persona a la que también aprecio porque le doy la lata y que en cuanto tiene un huequico me pasa todo lo que pilla. Por eso decía que da igual una asociación que otra, que todos sumamos, que todos somos importantes y que todos tenemos el mismo objetivo. Aquí acabo diciendo lo que yo le digo a la gente cuando viene por primera vez a mi centro, sobre todo a alumnos de práctica. Cuidado, aquí no vale si no lo veo, no lo creo. Aquí es si no lo creo, no lo veo. Si tú no crees que el niño es un legítimo comunicador por el hecho de existir, no te vas a entender con él. Nunca. Tienes que creer en ese niño. Tienes que creer para fomentar esa comunicación de una forma efectiva y de una forma exitosa. Lo último, os comento este estudio que me pasó creo que somos amigas, mi amiga Ruth, donde tristemente habla de que esta población
está desatendida, que a esta población no se le trabaja la comunicación aumentativa, que a esta población no se le presta atención y que esta población también necesita nuestra ayuda. Me quedo con esta última positiva de si no lo creo, no lo veo. Pido disculpas, me he pasado 20 minutos, espero que hayáis pasado un ratico agradable. Quien no crea que estos alumnos se pueden comunicar, que se vengan por la mañana a nuestro centro, Santísimo Cristo de la Misericordia, en Murcia, un centro de educación especial. Os puedo asegurar que si hay 137 alumnos, los 137 se comunican, aunque no siempre sea fácil entenderlo. Mi gratitud hacia los que nos ayudan, hacia los que están, hacia el resto de profesionales que dan cursos, que forman, que ponen su grano en la arena y sobre todo a esas grandes familias que son a las que tenemos que preguntarle el primer día, oye, ¿cómo se comunica tu hijo? ¿Cómo te comunica las cosas? Cuéntanoslo y aprender de ello. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Lucía, muchas gracias. La verdad es que personalmente me ha encantado y veo también en el chat que hay muchas felicitaciones. Agradecerte que hayas participado con ESAC y espero que nos podamos ver pronto. Y cualquier duda ya se vais a ESAC o al correo. De todas maneras, como he nombrado un montonazo de libros, yo os aconsejo compraros el de la Taibo, María Luisa Gómez Taibo, porque ahí os va a dar todo. Os va a hablar del lenguaje natural asistido, que también hay que conocerlo, os va a hablar de comunicadores emergentes, os va a hablar de pruebas de evaluación. Entonces, os lo recomiendo porque en un solo libro podéis tener una información muy amplia. Os lo recomiendo, de veras. Y nada, encantada y muchas gracias a todos. Sí, gracias a todos.